inicio a la presentación de la colección Cuadernos de Integridad para las Organizaciones, cuyo autor es el doctor y amigo y colega Óscar Diego Bautista, aquí a mi izquierda, y nos acompaña en esta importante eh, sesión de trabajo la doctora Irma Sandoval Ballesteros, el doctor Victorino Barrios Dávalos, el doctor Víctor Hugo Rodríguez y un servidor Ricardo Valle como coordinador de la mesa de trabajo. Cada ponente tiene en promedio 12 minutos para hacer sus comentarios, sus reflexiones, su análisis, y se considera que este trabajo, cuadernos que nos presenta la autoría de Diego Bautista, es un trabajo muy serio, es un trabajo producto de años de investigación, de análisis, de consulta de fuentes, y nos da la oportunidad de tener una focalización o una identidad sobre cómo se comportan y cómo se desempeñan las organizaciones públicas, particularmente las relacionadas con el gobierno. Y en esta mesa, pues hemos invitado a gente de calidad, expertos, conocedores de un tema tan importante y tan complejo. Y en ese sentido, pues procedemos ya a dar la palabra a los participantes. Presento a la doctora Irma Sandoval Ballesteros, quien ella es doctora en ciencia política por la Universidad de California, egresada de nuestra universidad, licenciada en economía. Es actualmente investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales y coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 y también tiene el máximo nivel de productividad en la UNAM con la categoría PRI de D. Entre sus obras importantes publicadas, que son bastantes en términos de artículos, de capítulos de libros y de libros, se encuentra Corrupción y Transparencia, debatiendo las fronteras entre Estado, mercado y sociedad, y está editado por el siglo XXI. Y su más reciente libro se titula Interés Público, Asociaciones Público-Privadas y Poderes Fácticos. Así pues, que le pedimos a la doctora Irma Ballesteros su intervención, por favor. Gracias, doctor Uvalle. Muy contenta de volver a coincidir con usted en este periodo de reflexión tan intensa que se está dando en nuestro país y en nuestra facultad sobre estos temas que a todos nos comunican, que es la rendición de cuentas. Muy agradecida con el doctor Óscar Diego Bautista por haberme invitado a presentar esta colección tan relevante de sus estudios y ensayos sobre estos temas de integridad, desde esa perspectiva además de integridad. Y desde luego muy honrada de estar en la mesa con colegas tan distinguidos en estos temas. El Contralor, estoy muy contenta de saber que además tenemos amigos en común e historias en común. Entonces le agradezco mucho toda la invitación a mis colegas y amigos, Óscar Diego y el doctor Ricardo Valle. Preparé algunas reflexiones al respecto de lo que hemos hecho bien y lo que tratamos de hacer desde nuestro momento en la Secretaría de la Función Pública, donde, como saben, nosotros nos propusimos relanzar la Secretaría de la Función Pública. Estaba condenada a morir, a muerte, digamos, en el sexenio de Calderón, la desapareció formalmente, y después con el sexenio siguiente de Enrique Peña Nieto estuvo siempre pendiendo de una decisión legal en un transitorio que también estaba condenada a desaparecer. Cuando llega el gobierno actual y en particular cuando me da el honor el presidente de la República de encabezar esa secretaría, decidimos relanzarla en ejes pues muy específicos, diferentes, con una nueva moralidad y desde luego con una nueva ética de la función pública. Y uno de los ejes centrales fue también pues adoptar o construir una nueva ética pública que recuperara la confianza en la sociedad, porque siempre se culpa a la sociedad
de que estamos tan mal en términos de combate a la corrupción, porque no se comprometen, porque no hay estándares morales, éticos, porque coparticipan. Siempre se dice mucho esto de que tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. O sea, siempre se está culpando un poquito a la sociedad y nosotros dijimos, más bien hay que entender por qué la sociedad no confía, no participa y por qué da una respuesta tan anómala o tan de anomia, ¿no? Que es una respuesta pues de corrupción. Y es por falta de confianza, entonces necesitamos pues ganarnos la confianza de esta sociedad, de estos ciudadanos que también están tan ávidos de participar. Y por ello es que es tan importante estos fascículos, esta gran colección con además una presentación tan pedagógica. La moralidad, como saben, se refiere a los principios, los valores que guían a las personas en sus interacciones permanentes. En todo tipo de interacciones hay valores en juego y también vinculado a ello existen reglas muy concretas, normas que protegen estos mismos valores que vienen de la moralidad. Estos deberes implícitos en la función y en las posiciones sociales están ahí y se tienen que fomentar y se tienen que promover estos valores, decía, a través de reglas. Pero lo que tenemos que tener también muy presente, además de los valores, los principios, las reglas, son, bueno, junto con los principios, las virtudes humanas que se pueden transformar claramente en capacidades incluso extraordinarias. Ay, adelante, qué bueno que llegan, chicos. Para ir empezando todos. Entonces, estamos hablando de la importancia de entender de forma un poquito diferente, pero al mismo tiempo conjunta, la moralidad en términos generales y la ética, que es a donde queremos llegar en términos más aterrizados. Entonces, cuando hablamos de moralidad, repito, estamos hablando pues de la nuez del asunto, que son los principios y, digamos, principios que incluso pueden transformarse en virtudes humanas o capacidades que nos permiten actuar acorde a esos principios, actuar en consecuencia. Estos factores morales están obviamente relacionados con las prácticas colectivas, con las religiones inclusive, con los principios del deber ser, pero también con las estructuras de poder. Las estructuras de poder también generan ciertos principios, ciertas deber ser, esta forma del deber ser en la política y en la vida cívica. Y por ello es que la moralidad como tal, es decir, la moralidad hablando de principios, es tan importante. Sin embargo, es diferente porque ya la ética es un asunto más sistemático, podríamos decir incluso, estamos en una universidad más científico de alguna forma, o sea, es un análisis sistemático y crítico de la moralidad, que la moralidad es todo este ecosistema, este universo de principios, de virtudes, de normas y de cuestiones que protegen los valores implícitos en lo moral. Pero la ética, analizando sistemáticamente estos factores morales hegemónicos, tienen que guiarnos más claramente en las conductas humanas de una determinada práctica, de una determinada época, de una determinada sociedad. Así como la política, en particular la administración pública, representa una interacción entre personas y el poder, la ética de la administración pública se refiere a esos valores, reglas y deberes, pero quiero subrayar esas virtudes pertinentes al bienestar de las personas en relación con el poder. Entonces, cuando los valores están sujetos a este análisis ético, están en continuo cambio, y es lo que quiero proponer aquí. Siempre hay que estar muy pendientes de las transformaciones y del cambio que se esté dando en relación con la moralidad, porque lo que tenemos que auspiciar y centrar son los intereses humanos básicos en juego y el bienestar de los conjuntos sociales, no los principios per se.
como lo hemos visto pues a través de la historia, en particular ustedes, los jóvenes, los jovencitos, las nuevas generaciones, los valores morales de su generación son muy diferentes a los que tuvimos durante muchas generaciones. Es decir, los valores morales, lo que quiero decir con esto, pueden cambiar. Y el razonamiento moral se pregunta si estos valores morales merecen seguir siendo hegemónicos o si necesitan ser transformados. El ejemplo más básico es la evolución de la ética, que se ha caracterizado, por ejemplo, en la tendencia a cambiar los valores y derrocar esas convenciones morales que guiaban las relaciones entre los sexos, para decirlo más claramente. O sea, el rol entre géneros, entre sexos, incluso, y la comprensión y la conceptualización de lo que está detrás de esto está totalmente transformado en términos de moralidad y evidentemente también de la ética. Las relaciones de los seres humanos con los animales han transformado en términos éticos, de los seres humanos con el medio ambiente. Y esos son ejemplos fáciles de entender porque estamos transformando eso, ¿no? Pero yo también les vengo aquí a poner el ejemplo con la lectura que les invito a hacer con de estos libros, de que también está cambiando la moralidad pública y la moralidad de la administración pública y la moralidad de lo social en estos ámbitos. En particular, la relación entre representantes y representados, entre gobernantes y gobernados. Antes aceptábamos sin chistar el calladito y el votas y te vas y el no participes, no preguntes y no te metas donde no te corresponde. Hoy no, hoy se ha cambiado totalmente esa moralidad, esos principios éticos y por eso yo siempre he sostenido que el derecho, hoy ya como derecho a la buena administración y a la transparencia democrática expansiva, porque a mí no me gusta, como dicen, la transparencia sin adjetivos, la transparencia incluso que podríamos llamar burocratizante, nomás la transparencia. Yo creo que hay que hablar de una transparencia democrática que se expanda, expansiva, y este derecho a la buena administración y a la transparencia democrática expansiva se inscribe dentro de este cambio de principios morales, de principios éticos, de la moralidad pública que creo entre todos hemos logrado. Sostengo que para contar con gobiernos representantes más honestos, transparentes, necesitamos precisamente construir esa nueva ética pública y sobre todo nuevos enfoques heurísticos o metodológicos alternativos que eleven el análisis de estos temas, como bien lo hace en esta colección el doctor Oscar Diego Bautista, eleven el análisis de estos temas y lo lleven más allá, en términos de la corrupción, más allá de las mordidas, las coimas, o la burocracia nada más. O sea, la corrupción es más que las mordiditas que nos dan en los semáforos, las cosas abajo del escritorio, o una burocracia lacerante, o un análisis burocratizantes. Tampoco me parece que hay que irnos al otro extremo de la ecuación y quedarnos claudicando, digamos, en simulaciones modernizantes de inteligencia artificial. Hoy es la gran moda, ¿no? Sustituir a los humanos por robots, a las, digamos, plataformas que todo lo controlan y no dan espacio a la corrupción, nos dice el mito, nos dice el cuento tradicional de estas simulaciones modernizantes. O sea, obviamente hay que apoyarnos de la tecnología, pero hay que hacerle mucho caso a estas ideas de no dejar que los robots nos comanden a nosotros, porque lo que tiene que estar en la ética pública de forma central es lo humano, es el bienestar social y es el bienestar de las sociedades. Entonces, por ello es que también esa es una tarea fundamental. Por ello también en esta construcción de una nueva ética tenemos que, ya decía, ofrecer resistencia pues a una globalización que destroce lo humano, que destroce el bienestar, a una comercialización excesiva, o ya les decía, este dominio de la tecnología sobre, en el caso nuestro, sobre la administración pública o sobre las políticas públicas. La tecnología no tiene por qué dominar las políticas públicas, sino nosotros tenemos que dominar la tecnología para mejorar y perfeccionar nuestros objetivos.
Porque no solamente es un asunto de qué es primero el huevo o la gallina, sí, el huevo o la gallina, no es un asunto de ordenar las cosas y la tecnología o los humanos, sino es un asunto de amenaza a derechos fundamentales. Si tenemos claramente que lo que está en juego aquí son derechos humanos, y obviamente el derecho de acceso a la información es un derecho humano, el derecho a la buena administración es otro derecho humano, este derecho a la transparencia democrática expansiva, que les digo que es lo central en el asunto de la transparencia, es otro derecho humano. Entonces, pues esa es una reflexión que quiero dejar aquí a los jóvenes, a los compañeros del foro, que aunque las tendencias tecnológicas o podemos decir más claramente tecnocráticas nos han dominado durante tantos pues, años, un periodo ya muy largo, y aunque lo burocratizante o la lógica burocratizante en la administración pública se nos ofrece como algo neutral, un asunto nomás de reglas, códigos y A y B, hay claramente una clara politización, hay hipótesis ocultas, pues fuentes de posibles confrontaciones y de posible, bueno, más que de posible, de palpable desigualdad y lo más importante a evitar, de abuso. Tenemos que evitar el abuso en la vida pública, en la administración pública, en la política y en la vida cotidiana de las nuevas generaciones. Los jóvenes yo creo que ya se dan cuenta, pero tienen que darse cuenta cada vez más conscientemente de los abusos de los que son objeto en las redes, de los abusos de los que son objeto en la simulación, en la utilización de la tecnología que ellos, los jóvenes, no están utilizando, sino que están siendo utilizados por intereses muy profundamente generadores de desigualdad y de abuso. Entonces, bueno, concluyo precisamente con este tema de que vivimos en sociedades mediatizadas, en sociedades en donde las redes son no neutrales, son no inocuas, son muy peligrosas, pero no necesariamente como una cosa de droga, un asunto que nos va a comer, sino un asunto que tenemos que concientizar para transformar, así como la ética anterior estaba fuera de bienestar, no nos daba los equilibrios morales necesarios, la ética de la división de sexos muy acentuada entre hombre y mujer, o la división de clases muy acentuada también, incluso con un sistema legal de castas durante mucho tiempo, o divisiones muy lacerantes a la sociedad, y por fortuna hoy al menos en público nadie las acepta, ¿no? Ayer mismo fue el día de la diversidad, del apoyo a todas las diferencias. En la administración pública y en la vida política para las nuevas generaciones tienen que estar muy conscientes de que este uso que hacen hoy de las redes sea eso, los jóvenes usando las redes y no dejándose usar por las mismas. Por eso, porque vivimos en sociedades muy mediatizadas. Ello es un gran problema moral y ético. Y finalmente, pues la democracia representativa mexicana también tiene sus claroscuros. O sea, en general está cambiando hoy claramente, pero ha sido durante mucho tiempo un sistema donde se participa muy medianamente. A veces con mucha fuerza, pero en general con movimientos pues de poco alcance, y sobre todo nos parece que es muy importante que se delibera poco, es decir, se discute, se habla críticamente y abiertamente de las cosas, precisamente porque nos falta más concientización fuera de las redes, fuera de la tecnología y más desde adentro de lo humano, de lo ético y de los principios que se van a ir construyendo y de las virtudes públicas que se tienen que ir construyendo poco a poco. La cuestión básica es que hemos avanzado mucho en controlar al poder, pero al poder muy ubicado, al legislativo, al ejecutivo, al judicial, un poquitito a los poderes autónomos, que también son poderes ubicados, aunque son autónomos, pero no hemos avanzado suficientemente, sostengo siempre en mis intervenciones públicas,
en los poderes que no están tan ubicados, en los poderes flexibles, fluidos, en el poder fáctico y en los poderes que no están en las instituciones tradicionales y en donde tenemos que avanzar también desde la ética, desde los principios morales. En particular en los medios de comunicación electrónica, donde se encuentran grandes, una acelerada colonización de intereses económicos muy poderosos. Entonces, pues esa es la situación, la corrupción en general y toda su gran marea de cuestiones amorales. La corrupción tiene campo fértil en estas instituciones colonizadas y que no son instituciones públicas tradicionales, pero que sí desarrollan funciones públicas de la más alta importancia, colonizadas desde la manipulación al derecho a la información, desde la debilidad de los mecanismos de rendición de cuentas, que son los grandes conceptos que ustedes aprenden y utilizan en sus clases, pero que tienen que concientizar que están en juego a cada clic que dan en las redes. Entonces, pues estas son las cuestiones que pongo a su consideración. Agradezco muchísimo a mis colegas este espacio, esta posibilidad de reflexionar con ustedes y pues gracias a todos ustedes. Gracias, doctora Irma Sandoval, por su muy sugerente y reflexiva intervención. Damos paso ahora a Victorino Barrios Dávalos. Él es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de La Habana, Cuba. Desde 2020 es el titular del órgano interno del control de la Universidad Autónoma del Estado de México y Premio Bienal YAPEM 2012. Adelante, por favor. Es para acá. Sí, es para acá. Pues a mí me da mucho gusto estar con ustedes, la verdad. La verdad, yo vengo de una universidad donde su presupuesto es de 6,200 millones y el de la UNAM es de 56,000. Allá tenemos 96,000 alumnos y aquí tienen ustedes más de 350,000. Es una cosa distinta y sin embargo, pues siempre nos gusta compartir lo que tenemos. Ahora que vengo a comentar sus cuadernos de Oscar Diego, lo hago con la firme convicción de que son muy útiles para el que desempeña algún cargo público, para el que está directamente en una función pública y que tiene que conocer por lo menos las minucias de lo que ahí se puede encontrar. Entonces, cuando me pidió que viniera a comentar, lo hice con mucho gusto y también pues me desempeño allá en la UEM con muchísimo gusto. La verdad es que yo tenía muchas ganas de estar en la universidad vigilando el uso de los recursos, viendo cómo se gastan, pero también poniéndole sanciones. No lo digo, pero también soy abogado. Entonces procuro no decirlo para que no se anden ahí cuidando. Porque resulta que lo primero que encontré fue que los rectores allá nunca se jubilaban. Todos salían con el mismo salario, todos salían con los mismos autos, con el mismo personal de apoyo, hasta que se iban, hasta que se morían. Hoy por lo menos puedo decirles ya, por lo menos 3, y uno de ellos el más sonado por lo de la estafa maestra. ¿Quién no conoce ese asunto? Bueno, los cuadernos a mí para eso me han ayudado. Es la parte teórica de la parte práctica que tenemos que desempeñar todos los días y por ello yo hice unas notas sobre esto porque a mí me toca comentar el 7, 8, 9 y 10. Y pues voy a leer porque voy a dejar la exposición. Y en el número 7, se establece que la corrupción en nuestro país tiene sus orígenes en la conquista y su consolidación y crecimiento, expansión en la colonia, de una manera grotesca y abusiva, ya en forma de tributos, indemnizaciones o por la fuerza. Al promulgarse la Constitución del 17, se originaron nuevas instituciones que conllevaron a un nuevo sistema político que dio en llamarse postrevolucionario, cuya característica esencial del mismo fue el férreo control que se ejercía sin contrapeso real. Por lo mismo, esa maquinaria condujo a una ausencia de valores y por ende a prácticas corruptas, montadas en el tren que aún padecemos y no parece menguar ni un ápice.
que se llama impunidad. Si la codicia, el soborno, la extorsión son la característica de las instituciones y de sus servidores públicos, entonces estamos ante una grave falta del Estado. Hace falta una sociedad más exigente, que no esté adormilada, que no esté anestesiada. Hacen falta ciudadanos que tomen conciencia y le exijan al poder, aunque sea del mismo partido, aunque seamos del mismo partido, del mismo grupo o de la misma asociación. Este autor, Oscar Diego, que nos acompaña, hace énfasis en que la corrupción tiene su antídoto, y este es la prevención, en la ética y particularmente en la ética pública, que es justo lo que se ha hecho en aquellos países donde este mal es menor. Y es porque tanto gobernados y gobernantes han hecho conciencia y han logrado comprender que la ética pública es la quimioterapia apropiada para este cáncer que ha hecho metástasis en la sociedad mexicana. En el libro, en el cuadernito 8, decía Cicerón que lo principal en el desempeño de todo quehacer público es alejar hasta la más diminuta sospecha de avaricia. Entonces, ¿por qué los partidos y muchos dirigentes ciudadanos anduvieron en fuertes discusiones sobre el monto de lo que iban a ganar? No solo para el ciudadano presidente del Sistema Nacional Anticorrupción, sino incluso para quienes lo iban a elegir. Es decir, en el caso del comité de selección, me tocó participar en ese comité de selección, por cierto. No puede uno más que estar de acuerdo cuando lees que en este cuaderno 8 hay que hacer una combinación equilibrada de medidas preventivas respaldadas con la ética pública, pero también hay que incorporarle medidas sancionadoras, porque esto permitirá enfrentar de mejor manera la corrupción en sus múltiples formas y facetas. Hace 20 años, 21 años me nombraron Contralor del Poder Legislativo del Estado de México y alguna vez le puse una sanción a un presidente, la primera sanción que se impuso en el Estado de México de suspender un presidente municipal del sur. Quien conoce el sur del Estado de México, pegado al Estado de Guerrero, se llama Amatepec. Y en ese lugar me tocó suspenderlo cuando mandé un notificador. Le digo, hazme favor de notificarle a este presidente que está suspendido. Bueno, los policías lo echaron a patadas, ¿no? Entonces, al siguiente día, yo más valiente, creí yo que podía hacer eso, me pedí que me auxiliara la fuerza pública y me llevé una policía del Estado y me dijo el secretario de gobierno en ese entonces, pues allá necesitas un buen número. Digo, pues, présteme unos 20. Al día siguiente llegué y estaba acordonado el Palacio Municipal 400. Decían despectivamente el secretario de gobierno de ese entonces, 400 negros. Solo así le pude notificar a la presidenta municipal que estaba suspendida del cargo, porque era una ofensa para el poder. Bueno, pues eso es lo que nos ha tocado. Ya hemos comentado y el autor tiene un cuaderno acerca de esto. ¿Es un mito que el que está preparado no es corrupto? Claro, es un mito. Hay muchos muy preparados con doctorado y son más corruptos que muchos otros. ¿Por género? Bueno, por tecnología, ya lo acaba de explicar la maestra, la doctora. Con altos salarios ya no van a ser corruptos. Todo eso es un mito. Aquí el que es avaro lo es con buen salario, con doctorado y aunque sea mujer, ¿no? Entonces eso hay que cuidar. ¿Cuántos ejemplos tenemos de gente con dinero que es la que menos paga impuestos? Ustedes han de saber que hay mujeres metidas hasta la médula en asuntos de corrupción, que con tecnología se puede parar, dicen muchos. ¿Y las granjas de bots? ¿Cómo le hacemos? Al combatir la corrupción hay que entrarle por necesidad inherente a los principios y convicciones. ¿Cuántos tenemos que contestan, así ha sido en la historia, es una práctica normal en nuestra institución, al corrupto hay que entrarle, sin importar si es famoso, fuerte, millonario, homosexual, hombre o mujer, etcétera, y hay que exhibirlo. Hasta ahora y por evidencia empírica, eso es algo que los detiene un poco. Pero hay un corrupto cínico, creativo, matemático y experto en ganancia y lucro, que incluso prevé los juicios a los que va a ser sometido y hace cuentas para ver cuánto se va a gastar y cuánto le va a quedar. Y ve si le conviene aprovechar luego los llamados, para los que son abogados, los que conozcan algo de derecho, aprovechar
los criterios de oportunidad. Sí, me la paso dos años guardado en la cárcel, pero salgo con suficiente como para ya no trabajar. Entonces, hacen esas medidas ahora. ¿Qué es como sales libre informando lo que conoces de las organizaciones delictivas a los jueces, a los magistrados? Es muy importante describir las deficiencias del Sistema Nacional Anticorrupción y hasta las propuestas, pero pienso que urge transformar esa realidad. No solo hay que describirla. Y de verdad solo se podrá estudiando y exigiendo la transparencia y la rendición de cuentas. Es decir, exigimos y nos organizamos o nos vuelven a publicar en el Diario Oficial de la Federación un Sistema Nacional Anticorrupción recargado o reglado, ¿no? O una última versión mejorada, pero que en esencia es un nuevo plato de lentejas. El cuaderno 9, ¿cómo abordar la corrupción? La no comprensión de un problema no permite encontrar una probable solución. Es el planteamiento fundamental del cuaderno 9, que encuentra su asidero en la expresión del científico Charles Kettering. No es que no puedan ver la solución, es que no pueden ver el problema. Puedo decirles que en muchísimos casos no es que no la vean, y es que les tiene sin cuidado. Al ser la justicia administrativa tan tardada, tan garantista y con frecuencia tan impune, que el corrupto se ha vuelto creativo, hace cuentas, hace gala de sus iniciales clases de aritmética y lógica y se plantea hasta con gráficos y elaborados líneas del tiempo. 1. Si me llevo tanto, quizá ni se den cuenta. Y listo, no pasa nada. Y hasta prescribe. En derecho, prescribir es ganar un derecho a que no te investiguen por el paso del tiempo. Si se dan cuenta y me denuncian, no son tan buenos para juntar las pruebas. Y si me llevo las pruebas, mejor. Alguna vez pretendimos meter a la cárcel a un tesorero y el tesorero muy hábil se llevó las pruebas, se llevó los documentos originales, las facturas. No se le podía hacer nada. No aparecían, a pesar de que la auditoría dijera que ese señor se había llevado. En caso de comprobarme y de imponerme una sanción después de un juicio de 5 años, busco un amparo por el indebido proceso o porque si pierdo, violan mis derechos humanos y así sucesivamente. A los 7 o 10 años llega la sanción definitiva y firme, pues ya hubo oportunidad de jinetear lo que se llevó y se declara insolvente. Además de que eso reproduce y lleva a muchos a pensar de que no pasa nada de verdad. Después de muchos años, quienes conocen lo de la estafa maestra saben que esto aconteció en 2012, 13, 14. Bueno, cuando entró la nueva ley, ya todo había prescrito, nada se podía investigar. Entonces, y lo digo porque hubo no solamente la UAMX, hubo 7 universidades más donde se llevaron dineral. Y bueno, y cuando no, pues buscan chicaneros, especialistas en estar alargando los juicios para que al rato la gente se aburra, la gente empiece a protestar, pero sin elementos. Plantean los autores concretamente que cuando no se corrijan y se castiguen de manera ejemplar las prácticas corruptas, la impunidad se expande, crece como una hidra. Un corrupto le teme más a que se conozcan sus actos corruptos que a una sanción, hasta de la privación de su libertad, porque con frecuencia en nuestro país los hemos ensalzado, porque son, como dice una candidata de hoy, son muy chingones. Nada de eso, son abusivos y difusores de que el que no tranza no avanza. Ponte la del Puebla. O en lo académico, muchos académicos, los chamacos, ¿eh? El examen estaba difícil, pero con conjunto musical se volvió vals, o sea, el acordeón, ¿no? Entonces, y muchas cuestiones más. No en balde Octavio Paz decía que cuando un país se vuelve común este tipo de léxico, se está al borde de la ruina. La palabra se vuelve simulacro, se vuelve escoria. Por lo tanto, para prevenir efectivamente hace falta la ética, pero ayudémosle a la ética conformando la ley. Una ley para que mientras lleguemos a ese estadio, ayudemos creando circulares, reglamentos, criterios. Sobre la vergüenza, considero que debemos empezar a invertir para que esta materia
según la pirámide de Hans Kelsen, pronto logremos meter al corrupto esos frenos de los que habla el autor Oscar Diego y difundir con mucha amplitud los casos de éxito. En el cuaderno 10, y ya para concluir, los gastos excesivos en la campaña 2012 por el PRI fue de hasta 13 veces más de lo que se había autorizado, y todos presuntamente provenían de lavado de dinero, mismos que fueron avalados por el IFE con la consecuencia pérdida de prestigio y de confianza, que lo llevó incluso a cambiar de nombre. Por ello, aquí se presentan una serie de iniciativas concretas para el INE para que tengan efectos de consolidar la democracia en México. Retomar las enseñanzas básicas de la teoría política es la primera. Hay que tener capacidad y mérito y ser leales a la comunidad, además de poseer valores éticos. Crear un consejo ético en materia electoral que, al igual a como se hace en el área científica, sean personas con prestigio intelectual y moral. Tener un código de ética y otro de conducta en el que se señalen los principios, valores y conductas que guíen o rijan el comportamiento de los representantes públicos. Definir un perfil ético básico para los aspirantes a los puestos de representación cualquiera, sean administrativos, sean de elección. Se refiere a contar con conocimientos básicos como entender que la política es una disciplina, instrumento para el desarrollo humano, así como tener capacidad para el cargo. Es decir, estudiar las formas de gobierno, las diferentes constituciones y ser consciente de que la corrupción política existe, pero también genera consecuencias. Hacer obligatorio un seminario de inducción política. En este apartado, además de oportuno, es ilustrativo para cerrar el paso a incompetentes, oportunistas e ignorantes de la política, a quienes debe quedarles claro la diferencia entre política y politiquería, político y politicastro, misión, tareas, marco legal. ¿O seguiremos teniendo como representantes a futbolistas, toreros, animadores, bailarines y, lo peor, narcos, proxenetas, ladrones de cuello blanco, etcétera? Hay que obligar a los electos a cursar un seminario de ética pública para gobernar, porque, como es sabido, estos cargos llegan de todo, pero es fundamental que cursen un taller que los instruya sobre la definición de la política, los temas del Estado, hasta principios y valores, así como la responsabilidad política administrativa de su cargo. Es común que cuando cometan una pifia, y eso me decía seguido un presidente municipal, cualquiera, le poníamos una sanción y lo primero que me decía, eso me lo arregla mi diputado. Y se iba. Y le digo, si su diputado me lo trae aquí, también a él le voy a iniciar procedimiento, ¿no? Entonces, no hay que achicarse con ellos. Una pifia, andan buscando a otro de mayor rango para que les ayude, los defienda, los encubra, y ahí debe estar alguien, un titular de órgano interno de control, que le imponga una sanción y que le haga ver también que es sancionable la ignorancia. Para acabar o combatir de mejor manera la corrupción, hace falta reconocer que el silencio en la corrupción es la levadura del pan. Urge gobernar con la ley de la vergüenza. Hay que exhibirlos. Hay tipos que por la mañana juran la Constitución, por la tarde pasean con la corrupción, por la mañana dan clases de derecho y por la tarde dan clases de peculado. Hay que hacer respetar la ley, imponerla parejo al amigo, al compañero de partido, al superior, al jefe. Incluso hay que hacerle ver a nuestro profesor que podría estar incurriendo en alguna falta. Hay que estudiar todos los días y enseñar ética e integridad en todos los niveles. Finalmente, hay que denunciarla. Hay que denunciarla porque para eso existe hoy en día, respaldado en la norma, la capacidad de la denuncia anónima y de los usuarios simulados. Hay que ocupar esas dos figuras. Muchas gracias. Pues muchas gracias a Victorino Barrios Dávalos por esas sugerentes y también esclarecedoras ideas que nos ha expuesto. Toca el turno a Víctor Hugo Rodríguez. Él es doctor en sustentabilidad para el desarrollo por la Universidad Autónoma del Estado de México. Se ha desempeñado en el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo Sustentable, también en la UAM, y ha tenido
incursiones en publicaciones nacionales e internacionales, todas relacionadas con las reflexiones críticas de la sostenibilidad como construcción políticamente correcta del desarrollo. Adelante, por favor. Gracias, doctor Uvalle. Los saludo, buenos días, jóvenes estudiantes. Es un gusto verdaderamente ver que están presentes en este evento, porque su juventud y su energía nos llena de motivación a los que estamos aquí enfrente. Un honor estar en esta mesa con mis compañeros comentaristas, el doctor Victorino, el autor de la obra, el doctor Oscar Diego, la doctora Irma Heréndira y doctor Uvalle, un verdadero honor estar con usted. Comentaba antes de venir que en mi formación como administrador público, sus textos, sus libros fueron fundamentales para una formación de calidad en el campo de la administración pública. Y bueno, pues yo voy a comenzar con lo que me tocó. Les voy a presentar 3 de estos cuadernos de esta colección denominada Cuadernos de Integridad para las Organizaciones. Cambiamos un poco el orden. A mí me toca presentar los números 4, 5 y 6 y quiero comenzar con una situación muy puntual. La colección se denomina Cuadernos de Integridad para las Organizaciones. ¿Las organizaciones pueden ser íntegras o son las personas? Pues yo he de decirles que justamente las organizaciones son el reflejo de quienes las integran. Y así como las personas tenemos características, tenemos una personalidad, las organizaciones también. Por eso es tan importante que tengamos muy claro que las organizaciones deben de reflejar integridad, así como se denomina esta colección de cuadernos. Y bien, pues comienzo con la presentación del cuaderno número 4, que se denomina Medidas para prevenir y controlar la corrupción. El caso de Finlandia. Como ya lo señalaron la doctora Irma Heréndira y el doctor Victorino, parte de la discusión fundamental de esta colección radica en la promoción de la ética pública como un dique para la corrupción. Radica en que los valores y los principios de los servidores públicos serán el mejor antídoto para controlar este mal. Y las reflexiones del autor, las reflexiones de Oscar Diego, giran en torno a la promoción de esos valores y principios que serán el elemento más importante para mitigar este mal. Pero no solo se quedan esas reflexiones teóricas, porque ustedes han de saber que el autor no solo es un académico reconocido en estos temas del combate a la corrupción y de la ética pública, sino también fue servidor público. Y esa particularidad de estar en ambos sentidos le permite transmitir en sus obras tanto estos elementos de discusión teórica como esas propuestas concretas. Y eso da pie a este cuaderno número 4. Necesitamos referentes. En el campo de lo público hablamos de ejemplaridad. Bueno, pues busquemos esos elementos, busquemos esos referentes que nos permitan comprender cómo controlar este enorme mal. Y Oscar Diego lo hace de forma muy atinada en un caso que todos hemos escuchado, Finlandia. ¿Por qué Finlandia? Bueno, pues muy sencillo. Finlandia en los últimos años siempre aparece en los primeros lugares como uno de los países menos corruptos. E incluso este año nos enteramos que era el país más feliz del mundo. Por tanto, es importante. Oscar Diego comienza este cuaderno preguntándose ¿cuál es la clave para que Finlandia esté siempre en estas posiciones? Bueno, pues resultado de su investigación exhaustiva en este país, Oscar Diego encuentra 13 elementos que le permiten a Finlandia ser un país íntegro. No les voy a leer los 13 hallazgos, pero les voy a leer el primero que me parece fundamental. Hay un consenso en la sociedad finlandesa de que la ética pública es importante. Si lo comparamos con nuestro país, a mí me ha tocado estar en eventos en donde el tema central es la ética pública y muchos académicos dicen, pero eso es muy tardado, eso nos va a llevar tiempo. Hay que pensar en penas más severas, hay que pensar en integrar la tecnología, controles internos, bla, 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 bla. No tenemos claro que la verdadera solución a un problema tan grave radica
en las cuestiones internas de las personas, de los servidores públicos. La verdadera solución estriba en que una persona haya interiorizado valores y principios y esos sean los que le impidan cometer actos corruptos. Bueno, pues uno de los hallazgos de Oscar Diego es que justamente en Finlandia están convencidos de que la ética pública es algo útil y lo aplican. Los finlandeses, nos dice Oscar Diego, saben que la corrupción no es un problema. Incluso nos relata una anécdota muy breve. Cuando él estaba haciendo esta serie de entrevistas, le preguntó a un funcionario acerca del problema de la corrupción y el funcionario le dijo, pero si aquí la corrupción no es un problema. El propio autor nos relata, nos comparte que él sintió que era una actitud un poco soberbia, pero conforme fue haciendo estas entrevistas, se dio cuenta que no era cuestión de soberbia. Los finlandeses saben que la corrupción no es un problema porque son ciudadanos íntegros. Bueno, para concluir este cuaderno con la pregunta con la que inició el autor, ¿cuál es la clave? La respuesta es la siguiente. Finlandia institucionalizó la ética. Les repito, hay una serie de hallazgos muy concretos, no se los voy a relatar todos por cuestiones de tiempo y también para no hacerles el spoiler y que ustedes sientan la curiosidad de leer el libro, pero les reitero, Finlandia institucionalizó la ética. No es una cuestión de unos días, no es una cuestión de un gobierno, es una cuestión de instituciones en ese país. Pasamos al cuaderno número 5, que se denomina Máximas de Aristóteles para la política y el buen gobierno. Este cuaderno inicia con un relato sobre cómo se ha extendido el problema de la corrupción, no solo en México, sino en el mundo. Este cuaderno nos muestra ese panorama que de pronto es pesado, difícil y hasta triste de comprender. Nos dice el autor, la corrupción se ha extendido y por ello es que muchas voces de pronto se muestran un poco pesimistas o hasta escépticas de las posibles corrupciones y señalan, no, bueno, así somos, ya esto no se podrá resolver, esa es nuestra realidad. El autor de forma muy valiente y precisa dice, no, yo no comparto esa posición. Sí, reconocemos que el problema es sumamente grande, reconocemos la complejidad de la situación de la corrupción, pero por supuesto que hay solución. ¿Y cuál es justamente esa solución? Bueno, después de este contexto, el autor nos dice que justamente la ética, y más precisamente la ética pública, a través del análisis, del estudio, de la reflexión de la conducta de los servidores públicos, es lo que nos permitirá recobrar el sentido de la política y recobrar los orígenes de lo que era un buen gobierno. El autor nos dice, cuando los valores se debilitan o se ausentan, aparecen inmediatamente antivalores o prácticas corruptas. Luego entonces, la antítesis de la corrupción justamente es la ética. Como dijo el doctor Victorino, si la corrupción es una enfermedad, la ética es justamente la cura. Y esto lo sabían los clásicos, pensadores occidentales y orientales de las épocas clásicas, tenían claro que los gobernantes debían poseer valores y principios, si no, no estaban aptos para gobernar, si no, no podían acceder a esos cargos públicos. Les recuerdo el título de este cuaderno, Máximas de Aristóteles para la política y el buen gobierno. Después de decirnos esta introducción, Oscar Diego se pregunta metafóricamente, porque no lo dice así en el cuaderno, pero se pregunta metafóricamente, Aristóteles, 2500 años después, ¿tendrá algo que decirnos? Sí, sí tiene todavía muchas cosas que decirnos el filósofo de esta gira. El alumno de Platón, alumno de la academia, tiene un sinfín de enseñanzas que hoy más que nunca son pertinentes y necesarias para la realidad que estamos viviendo.
Oscar Diego nos recuerda que Aristóteles fue el primero en sistematizar los conocimientos de la ética, sobre todo a través de 3 tratados o de 3 grandes libros: Ética Nicomáquea, Ética Eudemiana y la Magna Moral. Incluso nos recuerda que algunos literatos tildaron a Aristóteles como el maestro de los que saben, el maestro de maestros. Por eso es tan importante que 2500 años después recuperemos sus enseñanzas. Y este libro lo concluye Oscar Diego con una reflexión que él hace de esta serie de máximas que va recuperando de Aristóteles, agrupadas en distintos temas que nos pueden orientar hoy en día para controlar la corrupción, para generar buenos gobiernos y para recordarnos que los servidores públicos son el elemento central de los gobiernos. Esa conclusión de Oscar Diego es que para lograr un buen gobierno y que este gobierno gobierne con justicia, se requiere contar con servidores públicos que posean virtudes, integridad, sabiduría, prudencia, templanza. Si no colocamos el centro de nuestras reflexiones a los servidores públicos, difícilmente todas nuestras estrategias externas van a poder combatir el problema de la corrupción. Y bien, paso al último cuaderno que a mí me toca presentar, el cual es el cuaderno número 6 y se denomina Del espíritu del servicio público al espíritu del capitalismo. Cómo los servidores públicos se tornaron en gerentes privados. Y bien, he de comentarles una cuestión personal, he de confesarles que he leído la mayor parte de la obra del doctor Oscar Diego, tiene diversas colecciones, esta no es la primera. Sin embargo, de manera personal, este es uno de los cuadernos, uno de los textos que a mí más me llama la atención, que a mí más me ha gustado. La reflexión de lo que sucede en la administración pública, aquí que estamos en una universidad y en una facultad que forma a los nuevos servidores públicos, que forma a los nuevos dirigentes políticos y sociales, tiene que ser de nuestro mayor interés qué pasó en la administración pública y cuáles son los valores que imperan en el servicio público actualmente. Bien, pues en este cuaderno Oscar Diego nos señala que a finales del siglo pasado y principios de este siglo, los primeros lustros de este siglo, hubo un ajuste debido al agotamiento del modelo imperante, que fue el modelo burocrático weberiano, y que eso trajo consigo un nuevo modelo, un nuevo paradigma, que proponía una serie de técnicas para revitalizar, para agilizar, para refrescar la labor de los servidores públicos. ¿Cuál fue este modelo? La nueva gerencia pública. Pero el asunto es que la nueva gerencia pública trajo consigo una serie de valores distintos al espíritu de servicio que debería privar en los servidores, en los trabajadores del Estado. El propio autor nos dice: las técnicas y las estrategias de la nueva gerencia pública no son en sí ni buenas ni malas, son herramientas. El problema se torna cuando esas herramientas logran impregnar de valores distintos al servicio público. Le arrancan su esencia e imponen una serie de valores que no coinciden con lo que debería de ser un servidor público. Pero ante ello, no solo el autor nos recomienda la promoción de la ética pública, sino también que existen pautas para recuperar la conducta del buen servidor público, regresar a los fundamentos de la teoría política y entender que la iniciativa privada y la iniciativa pública tienen fines distintos, que es lo que ustedes y nosotros estudiamos al día a día, pero parece que a algunos se les olvidó. El servicio público es para generar bienestar, es para generar valor público, es para resolver los problemas a la sociedad. Así que no está de más poder incorporar técnicas, herramientas, estrategias de la iniciativa privada, siempre y cuando esas se vinculen con la esencia del servicio público y no al revés. Bueno, pues estos son los 3 cuadernos que yo les presento y de verdad
de verdad les hago la invitación para que los conozcan. Están en un formato muy ágil, muy sencillo. Una de las acertadas premisas del autor es que lo hace en un formato sumamente sencillo. Sintetiza, sistematiza conocimientos complejos y nos los ofrece de manera sencilla y ágil. Muchas gracias. Bueno, finalmente, gracias al doctor Víctor Hugo Rodríguez, finalmente escucharemos al doctor Oscar Diego Bautista, autor de estos cuadernos que se presentan. Él, además de ser egresado de nuestra carrera de Ciencias Políticas y de Administración Pública de esta facultad, es doctor por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es investigador en el Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México y trabaja en líneas de investigación sobre ética, buen gobierno y combate a la corrupción, y ha sido merecedor del Premio Bienal YAPEM 2008. Adelante, Oscar Diego. Muchas gracias. Buenos días a todos. Es un honor estar aquí. Quiero agradecer a mis compañeros en la mesa por sus aportaciones y por acompañarme en esta presentación. Miren, la colección se titula Cuadernos de Integridad para las Organizaciones. Se compone de 10 números. Para los que no lo conocen todavía, me voy a permitir primero señalar cuáles son los títulos de estos cuadernos. Uno se llama Lineamientos para la construcción de un buen gobierno. El segundo se llama Valores democráticos y perfil del servidor público en el sistema de cargos de las comunidades tradicionales. Ahí es un estudio que habla precisamente de los valores en nuestros antepasados, en nuestros ancestros. Ya, por ejemplo, Miguel de León Portilla decía que en nuestra cultura teníamos un conjunto de valores y principios para el arte de gobernar que él los equiparaba, por ejemplo, a la de las culturas griegas, ¿no? Y él fue siempre un defensor de nuestra cultura. Entonces ahí hay muchos valores, ahí hay cosas muy interesantes. Entonces ahí, bueno, pues el cuaderno 2 va enfocado a ello. El cuaderno 3 es componentes para un sistema nacional anticorrupción desde un enfoque ético. Cuando sale el Sistema Nacional Anticorrupción, la verdad es que sale con un montón de deficiencias. Entonces, lo que hacemos precisamente en este cuaderno es criticar aquellos elementos que les hacen falta al Sistema Nacional Anticorrupción, y un pie del que cojea es precisamente la parte preventiva. Es un sistema reactivo, pero no preventivo. Y la ética pública es una herramienta preventiva para intentar frenar la corrupción. Entonces, de eso va el tercer cuaderno. El cuarto, medidas para prevenir y controlar la corrupción. El caso de Finlandia, como ya lo dijo Víctor, es un estudio de caso. Miren, si bien es cierto que hay corrupción en todo el mundo, este es un fenómeno mundial, la globalización de la corrupción, pero hay países con menos corrupción en el mundo. Normalmente esos países son los países escandinavos. Y aquí había que preguntarse, ¿qué hacen estos países para no tener tanta corrupción? Y bueno, pues precisamente de eso va este cuaderno, un estudio de caso. El 5, bueno, ya lo dijo, máximas de Aristóteles para la política y buen gobierno. Aquí no voy a repetir. El 6, del espíritu del servicio público al espíritu del capitalismo, de cómo los servidores públicos se tornaron en gerentes privados. Simplemente por señalar los títulos para que los conozcan. El 7 se llama 100 años de corrupción en México a partir de la era postrevolucionaria de 1917 al 2017. En este año, en el 2017, se cumplieron 100 años de la creación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y entonces ahí la pregunta fue, ¿qué ha pasado en 100 años con la Constitución? ¿Es la misma, es la original? Y bueno, pues como todos sabemos, en nuestro país la Constitución ha sido alterada, reformada, mutilada, cambiada, hecha a capricho de ciertos gobernantes. Y bueno, pues ya no es lo que en su origen era. Y entonces ahí lo que se replantea es precisamente destacar la importancia de los valores que se contienen en esta Constitución. El siguiente cuaderno es reflexiones en torno a un sistema nacional anticorrupción. Y aquí, como les decía, el Sistema Nacional Anticorrupción, pues nosotros sostenemos que no es un sistema realmente que quiera combatir la corrupción, sino que se creó como un elefante blanco. Y como ustedes saben, en política hay una máxima que es el cambiar para que nada cambie, para que todo siga igual. Vamos a hacer todo un montaje aparatoso, pero para que todo siga igual. Entonces, esto fue creado precisamente con Peña Nieto, después de que precisamente saliera el escándalo de la Casa Blanca. Como ya lo dijo la doctora Irma Heréndira, tanto con Felipe Calderón como con Peña Nieto, estuvo a punto de desaparecer la Secretaría de la Función Pública. De hecho, estaba ahí, no había titular, simplemente había un encargado,
pero a raíz de lo que sucede con el descubrimiento de la Casa Blanca, es cuando entonces el presidente cobra nuevamente importancia, se pone a Vigilio Andrade para intentar, bueno, pues tapar al presidente y bueno, pues se crea toda esta parafernalia del Sistema Nacional Anticorrupción. De no tener ningún organismo para combatir la corrupción, pasamos a tener un Sistema Nacional Anticorrupción, 32 sistemas estatales anticorrupción y 2.470 sistemas municipales anticorrupción. Y lo paradójico de esto es que, por ejemplo, la profesora de esta facultad, Jacqueline Pechar, que fue la primera presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, cuando sale en su informe, dijo, no le hemos hecho ni un rasguño a la corrupción. No le hemos tocado ni un pelo a la corrupción. Y en la actualidad, pues ustedes se saben, ¿no? La corrupción sigue y hay casos y casos de corrupción, ¿no? Entonces este cuaderno pues va sobre eso, un análisis a este sistema y se ve, bueno, ahí se plantea qué elementos pues son de los que carecen, ¿no? Otro cuaderno es cómo abordar la corrupción, una vía para su solución a través de la ética pública. Ahí, bueno, yo sostengo que la antítesis de la corrupción es la ética pública. Pero la ética pública no es algo abstracto, no es algo utópico, es algo que se aterriza. Existen instrumentos éticos de aplicación práctica. Entonces, lo que hacemos aquí es señalar cuáles son esos instrumentos, cuáles son esas herramientas y cómo desde el enfoque de la ética pública se puede crear un dique para prevenir las prácticas corruptas, ¿no? Entonces, este cuadernito me parece que también es muy bonito. Y bueno, el último cuaderno se llama De la democracia corrupta a la democracia ética. Bueno, pues ya si nosotros analizamos cómo está conformado el sistema político mexicano, nos vamos a dar cuenta de que pues es un sistema corrupto totalmente. Y entonces lo que necesitamos, si queremos verdaderamente avanzar hacia un sistema democrático, bueno, pues necesitamos intentar institucionalizar mecanismos para avanzar hacia una democracia ética. Ahora bien, dicho esto, así a grandes rasgos, para que sepan de qué estamos hablando, me gustaría citar una frase que viene en el epígrafe del cuaderno 7, que es de Fernando Benítez. Y esto me parece que es una frase muy simbólica. Dice, esta es la fachada democrática, con su hermoso palacio de justicia, sus dos cámaras donde brillan en letras de oro los nombres de los héroes y su ejército que los días de fiesta nacional desfila marcialmente a la sombra de sus banderas. Pero detrás de esta noble y clásica fachada solo existe una realidad hecha de mentira y traición, de la que todos de algún modo participamos. Extraño país el nuestro, es un país corrompido hasta la médula de los huesos. Entonces, esta colección nace como resultado de una preocupación. ¿Y cuál es la preocupación? Pues el tema de la corrupción. Desafortunadamente en México llevamos 5 siglos de corrupción. Y este problema se ha extendido, se ha multiplicado, ¿sí? Y ha llegado a todos los sectores de la sociedad. Está en el sector público, está en el sector privado, está en el sector social, está en los niveles de gobierno a nivel federal, estatal, municipal, ¿sí? Está en los poderes públicos, en el legislativo, en el ejecutivo, en el judicial. Está en los diferentes sectores de la administración pública, en medio ambiente, en salud, en educación, etcétera. Basta solamente rascar un poquito, si es que les interesa el tema, y van a encontrar toda una cloaca de la corrupción. Pero ¿saben qué es lo peor? Que en tantos siglos de corrupción ya no la vemos. Ya actuamos como si fuera algo normal. Y eso para la axiología se denomina ceguera axiológica. Es decir, ya sobornamos, ya participamos de la corrupción, ya le entramos, ya decimos, ya somos así. E incluso hay gente que sostiene que el mexicano tiene el gen de la corrupción por naturaleza. Bueno, lo cual pues eso es falso, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que es una muestra de que estamos acompañados de la corrupción. Y esto no tiene que ser así. Y obviamente si estamos en un campo universitario, en un ámbito donde hay ideas, etcétera, pues hay que quitarnos esa venda de los ojos para ver la realidad e intentar enfrentar este problema, ¿no? Bien, entonces esta colección, pues obviamente por un lado va dirigido a la comunidad universitaria, no solo a los estudiantes, sino también a los académicos, a los investigadores y por supuesto a los servidores públicos. Si uno se pregunta, ¿dónde está la gran corrupción? Bueno, la corrupción tiene niveles, hay toda una tipología, hay pequeña corrupción, hay mediana corrupción y hay alta corrupción. Pero ¿dónde está la alta corrupción en México?
Si nosotros que estudiamos administración pública, bueno, pues está en los altos funcionarios, está en los altos cargos públicos, están los políticos, pues a ellos hay que llegar. ¿Y cómo vamos a llegar hacia ellos? Bueno, pues para eso necesitamos jóvenes preparados con principios, con valores, con un espíritu y vocación de servicio para que pues podamos enfrentarnos a este tipo de personas, ¿no? Bien, esta colección entonces, uno de sus propósitos, ya dijimos, es intentar llegar a combatir la corrupción. Por otro lado, a dignificar la vida del servidor público. El servidor público, en cierto sentido, se le ha denostado, se le ha menospreciado, ¿sí? Entonces, yo creo que hay que dignificar la carrera del servidor público. Pero esa denostación, pues a veces no es casual, ¿eh? Hay muchos servidores públicos que han realizado prácticas corruptas y de ahí que la gente, la ciudadanía pierda confianza en sus instituciones públicas, en sus gobernantes. Entonces, bueno, pues necesitamos, precisamente como algo que dijo, que me pareció muy importante, que dijo la doctora Irma Erendira Sandoval, es que precisamente aquí hay una palabra clave, el cambio. Y ese cambio tiene que ver en un cambio de conducta. Lo que hace la ética es que se enfoca en la conducta de los servidores públicos. ¿Cómo debe comportarse un servidor público? ¿Cuáles son los valores que deben acompañarlo? ¿Dónde encontramos esos valores? Y precisamente lo que hace la ética pública es que se enfoca en la conducta de los servidores públicos para que actúen con honestidad, con integridad, trabajando para el bien común. Y para eso se requiere de tener de vocación de servicio, de espíritu de servicio, o algo que en las culturas grecolatinas le llamaban el bien interno, que es tener alma de servidor público. Y eso es lo que hemos perdido, eso es lo que se ha perdido. Y entonces lo que hacen estos cuadernos es intentar rescatar esa alma del servidor público. Bien, no me voy a extender más, simplemente diré algunas características sencillas o cualidades de esta colección. Estos cuadernos son didácticos, son divulgativos, son sencillos de leer. Cada cuaderno tiene 40, 50 páginas. Miren, en mi experiencia en el servicio público, cuando hacemos tratados o mamotretos de algún campo del conocimiento y se lo das a un servidor público para que lo lea y ese se lo da al asistente y le dice, redúcelo o resúmelo en media tarjeta, ¿no? No leen. Entonces, con estos cuadernos, pues bueno, bueno, yo tengo la satisfacción de que he visto que hay gente que a lo mejor les interesa, empiezan a leer y lo terminan de leer, ¿no? De hecho, esa es la idea original. ¿Cómo se enseña a leer, a la lectura a los niños? Pues con cuadernos. Digo, bueno, pues vamos a hacer unos cuadernos para los políticos. Desafortunadamente tenemos en México personas en los cargos públicos que no tienen mucho conocimiento. Hay un profesor de la español que se llama Manuel Alcántara. Él estudia el nivel académico de los servidores públicos en América Latina. ¿Y qué creen que después de Haití, México es el país en donde sus servidores públicos son los menos preparados? Y eso pues es grave, porque entonces ¿cómo vamos a resolver los grandes problemas que tenemos? Entonces sí necesitamos una mayor formación, una mayor profesionalización de nuestros servidores públicos. Otra de las cualidades es que son comprensibles, son claros, son atractivos. Les pusimos algunas portadas artísticas. Todas las portadas de los cuadernos, ya sea que son de la época del Renacimiento, algunos son grabados del siglo XVI o del siglo XVII, tanto italianos como alemanes, y todos tienen que ver con valores, ¿sí? Entonces tienen su parte estética, son cortos en extensión, son fáciles de manejar, se pueden llevar en el bolsillo, se pueden ir leyendo en el metro, en el camión. Todos están bien fundamentados, no son panfletos, ¿sí? Tienen una bibliografía para aquellos que quieran ahondar más y abordan temas de interés general. Ahora bien, y con esto termino, me gustaría hacerles un exhorto para que los conozcan, para que los revisen, para que los lean, para que los debatan, para que los asimilen, para que los interioricen y si está en su facultad, para que nos lo recomienden. Nosotros no tenemos marketing, nadie que nos promueva, es el boca a boca de los cuadernos, de la gente que se interesa, de la gente pensante que le entra a estos cuadernos y bueno, pues son los quienes nos recomiendan. Si les interesa, traemos algunos ejemplares, ahorita afuera los vamos a poner ahí para aquellos que estén interesados en adquirirlos. Y si hay gente que le interesa y no tiene la posibilidad de adquirirlos, traemos aquí unos separadores que se hicieron precisamente para promover esta colección. Estos pues los vamos a regalar.
Y en la parte trasera trae un QR donde se pueden descargar de forma gratuita. Nosotros yo soy de otra generación, a mí todavía me gusta tenerlos, palparlos, leerlos, subrayarlos, hacer anotaciones. Pero bueno, ustedes son de una nueva generación y bueno, pues creo que también aquí les pueden servir estos. No hay pretexto para no leerlos, ya les digo, aquí están los materiales. También están en internet de forma gratuita. Si ponen el título de cada uno de los cuadernos, van a aparecer. Lo que nosotros como investigadores hacemos, lo compartimos. Nosotros no somos mercaderes del conocimiento, todo lo compartimos. Y como ustedes saben, las universidades públicas tienen un repositorio institucional donde sus profesores e investigadores suben lo que producen. Nosotros como ya se dijo, trabajo en la Universidad Autónoma del Estado de México. Si ustedes se meten en la página de la UAM y ponen RI, que son las siglas del repositorio institucional, también ahí se pueden descargar, ahí los pueden encontrar de forma gratuita. Y finalmente, nada más para cerrar, me gustaría citar otro epígrafe. Este es del cuaderno 6, esta es una cita de Cicerón, que dice así: la grande y verdadera gloria supone estas tres condiciones: que nos ame la multitud, que tenga confianza entre nosotros y que con cierta admiración nos considere dignos de honor. Pues muchas gracias por su atención. Tendríamos oportunidad, unos minutos que nos quedan, para si alguien quiere hacer alguna reflexión, preguntarle al autor, a los comentaristas, alguna reflexión que les interese. Ustedes tienen la palabra. Anímense, no se examen, ¿eh? A ver. Uno. Ahora, vamos a dar 3 oportunidades nada más. Adelante. Bueno, antes que nada, buenos días. Agradezco la invitación a la conferencia. Hice un par de preguntas con base a los comentarios que hicieron acerca de las reflexiones que hicieron acerca del libro. Son 3. Igual para quien la quiera contestar. La primera es, hablaron de nueva ética pública, de construir la nueva ética pública. Y la pregunta es, ¿cómo enfrentaría la nueva ética pública a todas las costumbres burocráticas del país? Y a costumbres burocráticas me refiero a que, por ejemplo, los servidores públicos de primera línea son los que más corrupción pues llevan a cabo. Un ejemplo es de cuando una persona, y me ha tocado, presenta un documento desde que, no, pues dame una coca o 100 pesos para que tu documento pase. O si no, haz la fila de 2 horas, ¿no? Esa es una. La segunda, se habló de una sociedad más exigente en transparencia y rendición de cuentas. La pregunta es, ¿cómo pedir una sociedad más exigente si el mismo gobierno obstaculiza la transparencia y rendición de cuentas con amenazas a instituciones que brindan este derecho o con decretos, como lo es la Seguridad Nacional y lo estamos viendo hoy en día? Y otra, la universidad, ¿cómo? Porque hablan ya de los servidores públicos, pero en la formación, o sea, como estudiantes de administración pública, la universidad, ¿qué papel juega para que cuando nosotros ya estemos en funciones no caigamos en actos corruptivos? Y ya, es todo. Gracias. Sí, muchas gracias. Pues son efectivamente las cuestiones que quise abordar en mis reflexiones, la construcción de nueva ética pública, poniendo como ejemplo que hemos construido ética social en general diferente a través de las generaciones, ¿no? Ya la vida familiar, la vida sexual, la comprensión de la relación de las personas y el medio ambiente ha cambiado radicalmente por las exigencias del medio ambiente, de las transformaciones morales y socioculturales
en la convivencia familiar y en las convivencias entre los géneros. Y lo mismo tiene que pasar con el gobierno. Representantes y representados están cambiando a pesar de los que gobiernan. Y a pesar de los que gobiernan en términos también a pesar de las ideologías. También esa cuestión de izquierda-derecha está transformándose, ¿no? Ya incluso hay candidatos que son de supuesta izquierda y vienen de la derecha y al revés también. Entonces aquí ya no se puede acusar de una sobrepolitización solo a la izquierda o solo a la derecha. Y eso depende, una vez más, repito, de la concientización de ustedes, de las nuevas generaciones. Es un asunto de salirnos del espacio de comunidad que nos engañosamente nos da la sobretecnología, la tecnología o la tecnología mal utilizada o digamos la sobreburocratización. Entonces yo sí creo que esa conformación de esa nueva ética pública tiene que arrancarse a partir de la participación cívica, de la participación de las nuevas generaciones. Creo que también hay que tener congruencia de los, o sea, bien dices tú que cómo es posible que exijamos que haya una nueva ética pública si los gobernantes son los primeros que manchan, digamos, instituciones o que coartan la participación con decretazos. Estoy absolutamente de acuerdo con eso. Porque lo que entiendo de nuestro colega presentador de estos textos y obviamente de los colegas que participan, es que estamos llamando todos, yo me incluyo, a una praxis de la ética pública. No hacen falta nada más los discursos, una vez más en el caso de los gobernantes, ni de izquierda ni de derecha, sino digamos, las acciones concretas. Y por eso es que la ética pública, más allá de la moralidad en términos de principios y códigos de ética y códigos de conducta y todo esto que es fundamental, no es suficiente. O sea, tiene que venir acompañada la nueva ética pública, que es por la que yo estoy ahogando en mi participación, tiene que venir acompañada de señales que le den congruencia y de praxis de la ética, no nada más de discursos y de códigos y de instrumentos, ni tecnológicos ni legales. En términos de instrumentos legales ya los tenemos en la Constitución. O sea, la Constitución está llena de principios del deber ser público. Ni siquiera necesitaríamos, obviamente lo necesitamos, pero ya la Constitución dice cómo tiene que ser el deber público. Entonces, creo que esas señales de congruencia del gobierno tienen que estar ahí, pero también tiene que estar la señal de congruencia de nuestra parte, de la sociedad, y ser críticos y autocríticos desde cualquier trinchera que nos encontremos. Gracias. Gracias. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Isaí. Hola, Isaí. Pues muy interesantes tus preguntas. A mí me gustaría abordar las tres, pero solo haré una por cuestiones de tiempo, pero reitero, muy precisas y muy interesantes. Yo me abocaré a tu pregunta número 2, que fue cómo ser más exigentes, cómo ser una sociedad más participativa, cuando el propio gobierno limita esa participación. Mira, yo te voy a comentar una cuestión relacionada a la ciudadanía. La categoría de ciudadanía se ha transformado en los últimos años. Incluso una profesora de esta facultad, espero no equivocarme en nombre, Lucía Álvarez, tiene trabajos muy interesantes sobre cómo esta categoría de ciudadanía se ha diversificado y hoy hablamos de ciudadanías, así en plural, porque el referente ya no es necesariamente el Estado nacional. Es decir, durante varios siglos, la categoría de ciudadanía estuvo supeditada a los elementos que el Estado marcaba. Hoy hay expresiones distintas para ejercer esa ciudadanía. Las identidades culturales pueden ser una forma de leer esa nueva categoría. Pero ¿a qué voy? A que sí necesitamos ser una sociedad más exigente. Los gobiernos, por más que instrumenten acciones de transparencia, de rendición de cuentas, por lo regular buscarán áreas de oportunidad para mantenerse en cierta opacidad. Recordando tus palabras, esos famosos decretazos, esos famosos reservar información para dentro de 10 años y que no sepamos cuánto costó una obra, ese es nuestro pan de cada día. Pero
el contexto social ha cambiado. Hoy ya no hay una expresión política que nos englobe a todos, como en el siglo XX se intentó. Hoy, parte de esas ciudadanías que ustedes son, los jóvenes, con ese vínculo tan estrecho con la tecnología, que los intenten limitar, es casi, permítanme el término, antinatura. Cuando ustedes tienen acceso a tantos medios de información, ceñirse a lo que el gobierno dice o promueve es, les repito, antinatura. Hoy las ciudadanías juveniles tienen esa posibilidad de conocer información que nuestra generación no la tuvo. No es que me esté quejando, teníamos otras herramientas, tuvimos otras cuestiones a nuestra disposición, pero hoy en día ustedes tienen una serie de instrumentos y de herramientas que les permiten no solo tener acceso a esa información, a información distinta, sino hasta entrelazarse entre ustedes, construir comunidades sin que las barreras geográficas se los impidan. Por eso es que creo que tienes razón, sí, el gobierno trata de encauzar esa participación ciudadana. Eso lo hemos visto durante muchos años. El gobierno nos va a decir qué es participar. Participar es que acudas, es que respaldes mi posición, mi proyecto, pero tenemos la obligación en estos nuevos contextos digitales, tecnológicos, de nuevas formas de participación política, no necesariamente asociados a la institución, a la institucionalidad estatal, sino desde otras fuentes que debemos de ser justamente creativos para generar opinión pública. Ya la opinión pública no solo es de los grandes medios o de los políticos, la opinión pública se genera con algo que ustedes manejan muy bien, las redes sociales. Generen opinión pública, cuestionen, pregunten, critiquen y también vincúlense, organícense. Hoy estamos a un correo, a un clic, a un sistema de mensajería instantánea. Eso genera participación, pero no necesariamente dirigida del Estado. Entonces, esa sería mi invitación. Por supuesto que los gobiernos seguirán tratando de hacerlo, de encauzar la participación ciudadana, de limitar la información. Pero hoy tenemos muchos elementos que nos permiten distintas formas de participar y distintas formas de exigir esa información. Bueno, a ver, una última pregunta. Perdón. Isaí y yo quiero decirles, miren, les decía hace un rato, ustedes están en una universidad que cuesta 56,000 millones de pesos. Casi cada estudiante le viene costando como 130,000 pesos al año. Entonces hay que hacer conciencia. ¿Quién de nosotros podría pagar esa cantidad por estar dentro de la UNAM? Por eso lo primero que hay que hacer es conciencia, ¿no? Nos paga nuestra educación el obrero, el campesino, todo aquel que paga impuestos. No más de dos cosas no se escapa uno, decía uno del Benjamin Franklin. No más de la muerte y de pagar impuestos no se escapa. Entonces, hagamos conciencia. Dos elementos. Conciencia, porque con eso ustedes saben que por sí mismos no podrían estar aquí. Entonces, tenemos una deuda con la sociedad. Tenemos una deuda con nuestros más cercanos. Tenemos una deuda con todos. Y lo otro, hagamos la ciencia, hagamos nuestras cosas con la ciencia que venimos a aprender aquí. Sistematizando las preguntas, sistematizando lo que hacemos, reconociendo que no solamente nos debemos a una sociedad, sino que nos debemos a un conocimiento que tenemos que ordenar adecuadamente. Bueno, mi pregunta era sobre todo para el doctor Oscar. O sea, en este caso, usted mencionó sobre todo los Países Bajos hacia la baja de corrupción, ¿no? Pero mi duda justo era si había contemplado en algún momento países del tercer mundo, porque
Uno de los ejemplos que apenas estaba checando era con Pipa Norris en 2008 como uno de los países más elevados en democracia en Ghana y que incluso alcanzó, ¿mandé? Ghana en África y que justo lo analiza y lo compara con índices de democracia con Costa Rica y Panamá y que incluso llegan a índices casi de Grecia en el nivel de libertades y respetos. Pero justo aquí me llamó luego la atención que dijo la doctora Irma, que eran los índices de qué se reporta ante las instituciones electorales de los porcentajes de invertidos en campañas, que en este caso en el PRI fue del 13, de casi 13 veces más, pero incluso en el Congreso apenas estaban analizando una de los últimos años y en varios de los partidos aparecía que incluso eran 50 veces más las cantidades que se anuncian ante el INE, las que realmente se gastan en las campañas. Y de esta manera, pues realmente no hay una institucionalización de la ética, que era lo que mencionaba el doctor Víctor, que me pareció muy interesante. Y justo Ghana, algo que mantiene dentro de sus instituciones educativas, es la institucionalización de una ética. Y aquí me recordó mucho algo que decía el profesor Martínez Puan, si no mal recuerdo, acerca de compliance en la institucionalización mexicana para la integración de los valores éticos y que en este caso no se están dando en el país. ¿Pero cuál es tu pregunta? Justo se había considerado esos tipos de factores en algún país de tercer mundo y no solamente en los países económicamente altos. Creo que toca, bueno, tocan varios temas, ¿no? Ahí. Miren, hace unos años vino, bueno, todavía era IFE, organizó unos foros internacionales en donde vino un observador de Naciones Unidas de origen español que era Rafael López Pintor. Y él comenzó diciendo una cosa que me parece muy interesante. ¿Qué es lo que se juega en un proceso electoral? Y dice, lo que se juega es el poder. Y quien tiene el poder lo tiene todo. Dice, entonces, por lo tanto, todos los partidos van a querer ganar a como dé lugar. Y como se está jugando el poder, pues todos hacen trampa. Y entonces él decía que había viajado por el mundo y que en todo el mundo hay trampa en los procesos electorales. De hecho, mostró un libro muy interesante que está en uno de los cuadernos también, en donde señalaban todas las acciones que se hacían antes, luego, durante y después a los procesos electorales para llegar al poder, ¿no? Y entonces precisamente esas acciones o esos actos se acompañaban de prácticas corruptas. Y entre ellos, bueno, lo que tú señalabas, financiamiento ilícito, el no respeto de las reglas del juego, el no respeto de los montos financieros para las campañas políticas, o sea, todo este tipo de cosas que yo digo, wow, o sea, hay una corrupción en el proceso electoral bestial, ¿no? Y entonces, precisamente, aquí lo que, desde mi punto de vista, también nos hace falta mucho es establecer instrumentos éticos en los procesos electorales, en todos los organismos que participan en los procesos electorales, no solamente los que, bueno, ¿cuáles son los sujetos o los que participan en los procesos electorales? Bueno, pues son los ciudadanos, necesitamos una ética para la ciudadanía, son los partidos políticos, necesitamos una ética para los partidos políticos, son los organismos electorales, necesitamos una ética en los organismos electorales. Digo, muchos sabrán que también los organismos electorales se han prestado a prácticas corruptas. Necesitamos una ética en los tribunales electorales, que también son organismos en donde ha habido mucha corrupción. E incluso necesitamos ética en este organismo que antes se llamaba FEPADE, pero me parece que ahora le han cambiado el nombre, que era la Fiscalía Especializada para los Delitos Electorales. ¿Cómo? FICEL. Bueno, pues entonces sí es necesario esta ética, ¿no? Pero bueno, y otra cosa que me parece muy importante es que, por ejemplo, en el caso de la ética a grandes niveles, en el caso de los políticos, porque de repente uno ve tanta corrupción en la sociedad, que uno pensaría, ¿por dónde empezar? ¿Cómo limpiar? ¿Por dónde ordenar la casa? Y una de las cosas que a mí me viene a la mente es precisamente pues por los políticos, ¿no? Ahí está la alta corrupción. ¿Y cómo llegan los políticos? Pues precisamente por este procedimiento a los cargos públicos. Y entonces a mí lo que se me ocurría alguna vez es, ¿por qué no incluimos en las convocatorias para los cargos públicos un elemento en donde se diga que se requiere de un perfil ético para aspirar a un cargo de elección popular?
algo tan sencillo y tan simple como eso. Miren, en la Constitución te dice que para ocupar un cargo público tienes que ser ciudadano. Y bueno, antes se decía que tenías que tener una vida honesta. Después hubo gente que protestó por eso, ¿eh? Entonces ahora, y la Suprema Corte le dio la razón. Entonces ahora ya no necesitas tener una vida honesta para ocupar un cargo público. Mientras que en otros países, si tú estás imputado en casos de corrupción, no puedes aspirar a un cargo público. Nosotros no, hay gente que está en procesos de corrupción, etcétera, y ocupa cargos públicos. Entonces, eso sería un elemento. Por otro lado, creo que también es importante que aquellos aspirantes a los cargos públicos tengan unas nociones básicas de cultura ético-política para aspirar al cargo público. Y a mí me parece que si entras a un proceso y ganas, antes de que te den tu constancia, pues que vengas a tomarte un curso básico de ética pública o ética y política básica, para que tengas esas nociones de cultura política fundamental, para que puedas trabajar por el bien de tu comunidad, ¿no? Entonces, bueno, un poco en el ámbito de lo que tú dices, creo que necesitamos unas democracias éticas para no seguir en lo que estamos, que son democracias corruptas. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por su asistencia, por sus preguntas, a la doctora Irma Sandoval por su participación, a Victorino Barrios Dávalos y también al doctor Víctor Hugo Rodríguez, desde luego al doctor Oscar Diego Bautista. Gracias y hasta la próxima. Muy amables.